Son las 6 de la tarde de un martes cualquiera. Y hay un berrinche monumental en la cocina por el color de un vaso de plástico. Uf, el clásico berrinche del vaso equivocado, ni hablar. Exacto. O quizá digamos, en la habitación de al lado hay un adolescente que acaba de poner los ojos en blanco, dio un portazo y se encerró con la música a todo volumen. Sí, un nivel de tensión que se puede cortar con un cuchillo. Totalmente. Y es que el agotamiento físico y mental del día pesa en los hombros como plomo. Porque el amor materno y paterno es infinito, o sea, eso nadie lo duda. Pero la paciencia en ese momento exacto, pues sencillamente no lo es. No, para nada. Se esfuma por completo. Y de pronto, toda esa expectativa teórica de que la crianza debería ser algo natural, súper instintivo y hermoso, choca de frente contra una pared de realidad. Así que, bienvenidos a esta exploración profunda. Es un escenario que, resuena en absolutamente cualquier hogar. Porque nos encanta aferrarnos a esta idea muy romántica de que el amor, por sí solo, será suficiente para ordenar cualquier tipo de caos. Sí, como si el amor fuera una varita mágica. Exacto. Pero cuando llega ese martes a las 6 de la tarde, descubrimos que nadar contra la corriente sin técnica, o sea, solo con buenas intenciones, termina ahogando a cualquiera. Tal cual. Y es por eso que hoy vamos a desempacar un material verdaderamente fascinante que llega a nosotros desde la Alianza Educativa de Círculos de Honor Psicoterapia. Un material muy necesario, la verdad. Sí, porque la misión central de este análisis es acompañar a las madres, a los padres, desde que tienen niños en sus primeros años, pasando por la primaria, hasta lidiar con adolescentes en secundaria. Toda la trayectoria completa. Ajá. Es un viaje que busca ser transformador. Pasar de ese caos diario de vivir apagando incendios hacia una calma real, elevando algo que la investigación denomina inteligencia emocional familiar. Y es un enfoque profundamente necesario porque parte de validar una realidad que a veces da mucha culpa admitir. Y es que la crianza agota. Agota muchísimo. Y uno a veces no lo quiere decir en voz alta. Claro, da vergüenza. Pero existen muchísimos hogares, llenos de buenas intenciones, pero completamente vacíos de herramientas prácticas. Son hogares donde, digamos, se reacciona no desde la malicia o el desamor, sino desde un cansancio crónico. Claro, la prisa de la vida moderna, el tráfico, la frustración de la oficina. Sí, todo eso acumulado. Porque criar, según esta perspectiva, no es solamente asegurar que haya comido en la mesa o revisar si terminaron las tareas de matemáticas. Criar es en su núcleo fundamental enseñar a otro ser humano a navegar el enojo, la tristeza, la vergüenza, el miedo. Es una tarea inmensa. Pero aquí hay un giro interesante en las fuentes. Antes de intentar arreglar o modificar las conductas problemáticas de los niños, el material sugiere detenernos y mirar hacia quienes dirigen el barco, o sea, los adultos. Totalmente. Porque al analizar la neurobiología de estas dinámicas familiares, los datos muestran cómo el estrés crónico literalmente endurece el clima de una casa. ¡Wow! Endurece el clima. ¡Qué fuerte suena eso! Es que es una dinámica invisible pero poderosísima que opera todo el tiempo. El bienestar emocional de un hijo está directa y, biológicamente conectado al estado de sus cuidadores. Ajá. Especialmente durante la niñez temprana. Los hijos no tienen la capacidad neurológica de calmarse por sí solos de manera eficiente. Su sistema nervioso es muy inmaduro. Entonces, lo que hacen es tomar prestada la calma del adulto a través de un proceso que se llama corregulación. A ver, detengámonos ahí un segundo porque esto de verdad cambia las reglas del juego. Si el niño toma prestada la calma del adulto, pero resulta que el adulto a cargo está completamente desbordado, ¿qué ocurre? Pues que el niño toma prestado ese desborde. Claro, si los cuidadores están gritando por dentro o por fuera, la tensión en el rostro, el tono de voz hiperacelerado, todo eso debe actuar como gasolina sobre el fuego de la rabieta infantil, ¿no? Es una descripción perfecta. Es pura gasolina. El sistema nervioso del niño actúa literalmente como un espejo. ¡Wow! Si detecta amenaza o detecta ansiedad en su figura de apego, su propia alarma interna se dispara todavía más fuerte. No encuentra un refugio, encuentra una amenaza. O sea, es la clásica instrucción de las aerolíneas, pero aplicada a la psicología en casa. En caso de despresurización de la cabina, colóquese su propia mascarilla de oxígeno antes de intentar ayudar a los demás. Exactamente esa analogía. Es que es físicamente imposible asistir a un niño desregulado si el adulto se está asfixiando emocionalmente. Un tanque vacío, pues, no puede llenar otro tanque.
Totalmente lógico. Pero, ¿cómo se llena ese tanque en el momento de crisis? Y por eso el material de Círculos de Honor Psicoterapia ofrece estrategias de autorregulación inmediatas. Están diseñadas justamente para esos padres que están al límite de sus fuerzas y sienten que no tienen tiempo ni para respirar. Porque no se pueden ir a un retiro espiritual de silencio por 3 días, supongo. Claro que no. Hablamos de microacciones que toman, qué sé yo, 5 segundos, pero interrumpen la escalada del caos. Por ejemplo, hacer una pausa física consciente de 3 segundos antes de emitir cualquier corrección. O sea, morderse la lengua 3 segundos. Literalmente. O tomar un vaso de agua fría. Esa pausa crea una brecha pequeñita entre el estímulo que nos irrita y nuestra respuesta impulsiva. Suena muy sensato, pero, a ver, siendo súper realistas. Cuando la cocina es un desastre, huele a humo porque la cena se quema, y los hermanos están agarrando del pelo. Decir respira profundo puede sonar casi a una burla para un padre que está exhausto. Sí, entiendo perfecto porque suena así. ¿Cómo se aplica esto, sin sentir que se está abandonando la situación de crisis en pleno incendio? Es una excelente objeción. La clave aquí es entender que el autocuidado parental en medio de un caos no es egoísmo. Tampoco es negligencia. Si una madre se da la vuelta, se apoya en el fregadero de la cocina y toma agua lentamente durante unos 5 segundos mientras los niños discuten a sus espaldas, no está abandonando sus responsabilidades. Está tomando aire, básicamente. Está reiniciando su propio sistema nervioso para no entrar a la pelea y convertirse en un niño grande más. Se necesita un adulto en la sala. Claro, alguien tiene que ser el faro de calma. Además, hay una regla de oro en este material. Jamás, pero jamás intentar resolver problemas de fondo o tocar temas tensos cuando ya no queda gasolina emocional. Ah, o sea, las peleas de la noche. Exacto. Si son las 9 de la noche y todos están muertos de cansancio, no es el momento de dar una lección magistral sobre la responsabilidad académica. Eso se guarda para mañana. Qué gran punto. Ahora, hablando de momentos de crisis, aquí es donde entra la tentación más grande de nuestra vida moderna. Cuando el cansancio te abruma, es naturaleza humana buscar el atajo más rápido para detener el ruido. Y ya sabemos cuál es ese atajo. Exacto. El atajo que tiene una pantalla brillante y conexión a Internet. Y aquí quiero hacer de abogado del diablo por un momento. Porque seamos honestos, estás en un avión o en un restaurante súper lleno. Un niño pequeño empieza a gritar a todo pulmón o un adolescente se pone insufrible. En ese instante exacto, sacar la tableta y ponerle un video o un videojuego salva a la familia de la humillación pública. La salva de inmediato. Magia pura. Detiene el caos mágicamente. Entonces, ¿es realmente tan grave usar esa herramienta para sobrevivir a la tarde? Es una pregunta central. Y te digo que la culpa sobre este tema en las familias es enorme. Pero hay que diferenciar tajantemente entre una táctica de supervivencia en una emergencia real como estar encerrados en un tubo de metal a 10.000 metros de altura y una estrategia diaria de crianza. Ok, entonces el contexto importa. Importa muchísimo. El problema que señalan los investigadores no es la simple existencia de las pantallas. A ver, vivimos en un mundo digital y pretender prohibirlas por completo es irreal. Completamente irreal. El problema real ocurre cuando la pantalla se convierte en el único mecanismo de regulación emocional que conoce la familia. Claro. Es como tapar la luz de advertencia del tablero del auto con cinta adhesiva negra. Ya no ves la luz roja parpadeando, te deja de molestar a la vista, pero oye, el motor sigue fallando exactamente igual. El problema subyacente sigue ahí. Esa metáfora es exacta, es brillante. Lo que sucede a nivel cerebral cuando se entrega una pantalla en medio de un desborde emocional es que el cerebro del niño no procesa la frustración en absoluto. Solo se distrae. Se anestesia. Se anestesia temporalmente mediante un golpe altísimo de dopamina. Si esto se hace de manera sistemática cada vez que hay una emoción incómoda en casa, se le roba al niño o al adolescente la valiosísima oportunidad de desarrollar tolerancia a la frustración. Que es clave para la vida adulta, vaya. Totalmente. Y esto nos conecta con las 4 habilidades fundamentales de la inteligencia emocional que resalta el material. Reconocer, expresar, regular y respetar las emociones. Y me pregunto qué significa esto cuando intentamos decodificar el comportamiento. Porque muchas veces uno ve la conducta externa, el grito o el portazo, pero se pierde por completo el mensaje que hay detrás de eso. Y ahí es donde los datos te cambian el paradigma por completo.
porque a menudo evaluamos el comportamiento con las métricas totalmente equivocadas. ¿Cómo así? Pues que asumimos que toda desobediencia es un acto de pura rebeldía y malicia. Y por el otro lado, asumimos que todo silencio significa que hay paz en casa. Y ninguna de las dos es necesariamente cierta. Oh, wow. El silencio no siempre es paz. Para nada. A veces ese berrinche estruendoso del que hablábamos en la cocina es solo un niño que, por su nivel de desarrollo, aún no tiene el vocabulario para articular algo como, me sentí humillado en el parque hoy, o me dio mucho miedo ese perro grande. Claro, no tienen las palabras, entonces usan el cuerpo. Exacto. O pensemos en la etapa de secundaria. Un adolescente que se muestra súper frío, distante y que solo responde con monosílabos. Probablemente no sabe cómo articular un «me siento increíblemente solo y no sé cómo encajar con mis amigos». Actúan lo que no saben expresar con palabras. Ese es un cambio de perspectiva monumental, de verdad. Si quitamos la cinta adhesiva de la luz de advertencia, o sea, quitamos los atajos digitales diarios y empezamos a entender que los hijos están actuando emociones que no saben verbalizar, pues surge una pregunta bastante espinosa. A ver, dime. ¿Cómo nos comunicamos en medio de esta tormenta sin perder la autoridad? Porque, a ver, entender las emociones está muy bien y suena súper empático, pero nadie quiere vivir en un hogar donde los hijos hagan absolutamente lo que quieran sin ninguna consecuencia. Claro, claro. Es que el objetivo de la empatía no es la permisividad absoluta. Dejar que hagan lo que quieran es negligencia también. Exacto. Y aquí entramos al territorio de la comunicación asertiva y la construcción de límites sanos. El fin de la disciplina, según estas fuentes de psicoterapia que revisamos, no es que los hijos obedezcan por mero miedo a una represalia o a un grito. Que es lo tradicional, ¿no? Obedecer por miedo. Tradicional pero inefectivo a largo plazo. El objetivo real es formar su propio criterio interno. Y para lograr esto en los momentos de mayor tensión, hay una regla neurobiológica inquebrantable. Y es primero conectar, luego corregir. Primero conectar, luego corregir. Suena lindo como frase motivacional, pero me interesa la mecánica detrás. ¿Cómo funciona eso a nivel biológico? Funciona porque, cuando un niño o un joven está en medio de un secuestro emocional, su amígdala cerebral, que es básicamente el centro de procesamiento del miedo y de las amenazas, toma el control total del cerebro. Está encendida al máximo nivel. Suena como una sirena de bomberos sonando dentro de la cabeza. Tal cual. Y esta activación extrema bloquea temporalmente la corteza prefrontal, que es la parte más avanzada, racional y lógica del cerebro, la que se encarga de entender las consecuencias y de procesar un lenguaje complejo. O sea, la parte que escucha razones está apagada. Fuera de servicio. Por eso es biológicamente imposible que asimilen un sermón larguísimo sobre la responsabilidad cuando su cerebro está en modo supervivencia. Las palabras literalmente rebotan contra ellos. ¡Wow! Eso explica por qué repetirles cálmate, cálmate, entiende que te equivocaste no sirve de nada. De nada. Primero hay que validar la emoción para apagar esa amígdala. Solo cuando el sistema nervioso se regula un poco, la corteza prefrontal vuelve a estar en línea, digamos, y el límite o la corrección pueden por fin ser procesados y entendidos. Entiendo perfecto. Y hablando de las palabras que usamos para corregir, ¿por qué hay frases cotidianas que a los adultos no saben en automático? Y ojo, no hablamos de gritos terribles ni de violencia física, sino de esas expresiones que parecen súper inofensivas y que, pues, hemos heredado de generación en generación. Sí, el lenguaje sutil de todos los días. Cosas como, a ver, no es para tanto, ya no llores por tonterías, o mírate cómo te pones por nada. El análisis sobre el impacto a largo plazo de ese lenguaje aparentemente sutil es de lo más revelador de este material, ¿eh? Esas frases, si se repiten día tras día tras día, siembran una semilla súper profunda de vergüenza y de desconexión. ¿Vergüenza? ¿Por qué? Porque le están diciendo al hijo que su mundo interior, lo que él o ella experimenta como doloroso o abrumador en ese momento, es defectuoso o exagerado o irrelevante. Pero, ¿cuál es la alternativa práctica? Porque cuando un niño llora desconsoladamente porque se le rompió una galleta por la mitad, para el adulto, objetivamente, es una tontería. Es solo una galleta. Claro, desde la óptica adulta es absurdo. Pero la alternativa es separar la conducta de la identidad y validar la emoción, aunque no compartamos el motivo. A ver, dame un ejemplo de eso.
Se trata de cambiar el ataque directo, como decir, eres un exagerado o siempre eres un problema, por hablar estrictamente sobre la conducta o desde nuestra perspectiva protectora. Ajá. En lugar de decirle a un adolescente eres un rebelde insoportable, se puede decir algo como me preocupa mucho cuando cruzas la calle sin mirar o cuando llegas tarde sin avisar, porque mi trabajo principal es cuidarte, y eso que hiciste no fue seguro. Oh, me encanta. Se establece el límite firmemente, pero se protege la identidad del individuo. No le estás diciendo que él está mal, sino que la acción fue peligrosa. Exactamente. Y bueno, es fascinante ver cómo esto tiene que ir evolucionando. Claro. Me imagino que no le hablas igual a un niño de 7 años que a un joven de 15 con las hormonas a tope. Es como ir cambiando el tipo de red de seguridad a medida que van creciendo, ¿no? Tal cual. Las fuentes marcan distinciones súper claras en esto. En la etapa de primaria, los niños necesitan límites muy concretos, muy físicos, visibles y sobre todo repetidos con muchísima, muchísima paciencia. Porque se les olvida al día siguiente. Sí, necesitan saber exactamente dónde están las paredes de la contención para sentirse seguros. Pero al llegar a la secundaria, el modelo tiene que cambiar por fuerza. El adolescente requiere conversación y requiere negociación guiada. O sea, ya no puede ser el dictador de la casa. Exacto. El rol del padre pasa de ser un gerente que microgestiona cada movimiento a ser una especie de consultor externo. Un consultor. Me gusta el término. Sigue necesitando límites innegociables, por supuesto, porque su cerebro aún está madurando, pero demandan un respeto por su autonomía que va creciendo. Todo esto sin un control que ellos sientan como algo invasivo o asfixiante. Bueno, hasta aquí todo esto ilumina muchísimas zonas oscuras y teóricamente, suena impecable. Todo tiene sentido. Pero vamos a aterrizarlo, porque esto tiene que servir en la vida real. Vamos a la práctica. ¿Cómo sobrevive a esto una familia normal? Es el momento de llevar este conocimiento a la acción diaria. ¿Cómo implementan esto unos padres que trabajan todo el día, lidian con el tráfico y llegan exhaustos a casa a las 7 de la noche? Y ese es el puente crucial de Círculos de Honor Psicoterapia. El material detalla 10 pasos prácticos y están pensados precisamente para no generar todavía más agotamiento del que ya hay. ¡Qué buena noticia! Y la regla fundamental antes de empezar, el gran antídoto contra sentirnos abrumados o tener parálisis por análisis, es esta. Elegir una sola cosa a cambiar esta semana. Solo una. ¡Wow! Quiero subrayar lo inmensamente liberador que es esto. Para quienes nos escuchan, no se exige hacer una remodelación extrema de la dinámica familiar de un día para otro. Eso es insostenible y van a tirar la toalla el miércoles. Es como diríamos, arreglar una pequeña gotera a la vez. Es la única forma de que sea sostenible. Si repasamos algunos de los pasos más importantes de estos 10, podemos ver cómo se integran facilísimo en la rutina. El primer paso práctico es cambiar una sola frase recurrente. Una muletilla, digamos. Exacto. Identificar esa frase de impaciencia que decimos siempre. Por ejemplo, pasar de suspirar y decir, otra vez tú con tus cosas, a decir, veo que esto necesita corregirse. Puede parecer un detalle súper menor, pero la fricción psicológica que hay para cambiar un hábito verbal de años es enorme. Lograrlo una vez ya es una victoria inmensa. ¿Qué otro paso proponen? El segundo paso es nombrar emociones en voz alta, pero sin emitir un juicio. Hacer visible la tensión en la habitación. ¿Cómo sería eso? Decir simplemente, te noto muy frustrado con esa tarea de matemáticas. O decir, creo que hoy estamos todos muy cansados en esta casa. Pero aquí tengo una duda, ¿eh? Me imagino que si uno no creció en un ambiente donde se hablara de sentimientos, de pronto empezar a decir, te noto frustrado, debe sentirse tremendamente artificial, ¿no? Sí, sí. Suena a guión de telenovela, casi actuado. ¿Cómo se naturaliza esto sin que los hijos piensen que a sus papás los abdujeron los extraterrestres? Es muy común que al principio se sienta mecánico y hasta un poco incómodo, pero la repetición crea naturalidad. Ojo, no tiene que ser con un tono solemne de terapeuta en un consultorio. Puede ser súper coloquial. Ajá, con las propias palabras de uno. Claro, un simple, oye, te veo súper enojado. Y te entiendo, es más que suficiente. Lo importante es que al hacerlo el adulto le está prestando al hijo el vocabulario emocional que le falta para decodificar lo que siente. Le estás dando la herramienta. Exacto. Luego, otro paso fundamental en la rutina es implementar un ritual breve de conexión. Y ojo, no se necesita organizar un viaje a la playa espectacular de fin de semana. Son 10 minutos al día.
10 minutos. Suena muy lograble. Puede ser la merienda por la tarde. Eso sí, absolutamente libres de teléfonos y pantallas. O una caminata de 10 minutos alrededor de la cuadra con el perro. Solo para hablar de cualquier tema que no sean obligaciones, calificaciones escolares o los quehaceres de la casa. Increíble cómo 10 minutos de atención indivisible pueden ser el ancla emocional del día entero. Ahora, de todos los pasos que he revisado, hay uno que me parece, sin lugar a dudas, el más desafiante para el orgullo de un adulto: el concepto de la reparación. Uf, sí. Es sin duda el paso más transformador, pero el que más cuesta. El poder de la reparación. Porque aceptar que nos equivocamos duele. Mucho. Porque la realidad es que los adultos somos humanos. El cansancio va a ganar a veces, se va a perder la paciencia, se va a gritar y se va a alzar la voz. Eso va a pasar. Es inevitable. Cuando eso ocurre, el paso clave no es fingir que no pasó nada al día siguiente. Y tampoco es justificarse diciendo, es que mira cómo te portas, me sacaste de quicio. El paso es modelar la reparación acercándose y diciendo algo como, me equivoqué al levantarte la voz hace un rato. Estaba muy estresado por el trabajo, pero oye, no debía hablarte así. Lo siento mucho y voy a intentar hacerlo mejor. Y pongámonos en los zapatos de quien cría. Puede haber una resistencia interna gigante a pedirle perdón, digamos, a un niño de 7 años o a un joven de 14. Uno siente que pierde autoridad, que está cediendo el control. Pero ¿qué pasa realmente en el cerebro del niño cuando ve a su figura de apego mostrar esa vulnerabilidad? Lo que ocurre es neurobiológicamente hermoso. Lejos de perder autoridad, el adulto se consolida como un líder realmente seguro. Le está enseñando a ese niño o joven que el error no es catastrófico, que las relaciones pueden soportar la fricción y el conflicto, y que la responsabilidad, se asume sin miedo. ¡Wow! Eso construye mucha más resiliencia e inteligencia emocional que 1000 conferencias dadas en la sala sobre los buenos modales. Ni hablar, es la lección más grande. Y para que todo esto no quede en el aire o en simples buenas ideas, el material sugiere estructurarlo en un plan semanal paso a paso. Una especie de hoja de ruta salvavidas para la familia que está agotada. Así es, proponen un viaje gradual para no saturarse. El lunes, por ejemplo, la única meta es observar, notar cuándo sube la tensión en casa sin intentar corregir todo compulsivamente. Solo mirar como un científico. Exacto. El martes, el objetivo es aplicar ese vocabulario emocional en voz alta del que hablamos. El miércoles, concentrarse de lleno en frenar esa frase dañina o muletilla que ya identificamos. Pero, a ver, seamos muy honestos, muy reales. ¿Qué pasa si llega el jueves? Hubo un problema gigante en la oficina, hubo un tráfico de pesadilla de 2 horas. Toda esta estructura hermosa se desmorona y terminan gritando de nuevo por el famoso vaso de plástico. Pues que eso es parte esperada y natural del proceso. El plan ya contempla el tropiezo. Por eso, el viernes se utiliza para practicar la reparación que acabamos de mencionar. Perdonar y pedir perdón. Me encanta que el fracaso sea parte del plan. Y al fin de semana es para retomar ese ritual de 10 minutos de pura conexión sin pantallas, hasta llegar al domingo con la intención de celebrar un avance. Y hablo de celebrar un pequeño avance, por minúsculo que parezca, como, oigan, esta semana logré pausar 2 segundos antes de responder. Es un enfoque sumamente compasivo, y siento que desarma por completo esa trampa tóxica, esa exigencia de la paternidad o maternidad perfecta. Les da a las familias permiso para hacer un trabajo en constante progreso. Absolutamente. Quita un peso de encima gigante. Y esa es la conclusión que unifica todo lo que estamos explorando el día de hoy. Una familia emocionalmente sana no es una utopía de revista donde nunca jamás hay llanto. Ni de anuncio de cereales, donde todos sonríen todo el tiempo. Exacto, donde no existen discusiones acaloradas. Ese nivel de perfección es pura ficción. Una familia sana y con una alta inteligencia emocional es aquella que ha aprendido cómo atravesar el conflicto de una manera constructiva. O sea, un equipo que sabe navegar tormentas. Es un equipo que entiende que no se necesita humillar, no se necesita herir ni avergonzar para corregir una mala conducta, y que, por encima de todo lo demás, tiene la humildad estructural para reparar los daños, pedir disculpas sinceras y volver a tejer el vínculo afectivo una y otra vez. ¡Qué mensaje tan esperanzador! Es un viaje que va desde mirar el tanque vacío del adulto hasta lograr construir un refugio real y seguro para los hijos.
Y pensando en todo este recorrido que hemos hecho hoy, hay un pensamiento que no abordamos explícitamente en estos términos durante la charla, pero que resuena profundamente entre las líneas de toda esta investigación. Es una reflexión final que, a mi parecer, deja un eco muy, muy poderoso. A ver, cuéntame, ¿hacia dónde apunta esa reflexión? Apunta 100% al futuro. Sí es cierto que la manera en que hablamos a los hijos hoy, o sea, esas pequeñas frases diarias en la cocina, ese tono de voz específico que usamos frente a sus errores cotidianos, si todo eso se va a convertir ineludiblemente en su propia voz interior el día de mañana, pensemos en cuando tengan 30 años. Claro, cuando ya sean adultos independientes. Exacto. Cuando cometan un gran error en el futuro, enfrentando las presiones del mundo real. Esa voz interior les dirá que son un fracaso total y que deben ocultarse de todos por miedo al castigo y a la vergüenza. O esa voz les dirá que tienen derecho a equivocarse, que pueden reparar el daño y que su hogar, sus padres, son el primer lugar seguro al que deben correr para pedir ayuda. ¡Wow! Es el tipo de pregunta que reconfigura por completo lo que sucede a las 6 de la tarde con un simple vaso de plástico derramado. Le da otra dimensión. Totalmente, porque nos damos cuenta de que no es solo un berrinche pasajero que hay que apagar rápido para seguir con el día. Es el momento exacto en el que estamos escribiendo el código fuente de su voz interior para el resto de su vida. Una perspectiva que de verdad cambia absolutamente todo. Queremos agradecer profundamente a quienes nos han acompañado en esta exploración profunda, entendiendo lo sumamente valioso y complejo que es el trabajo de criar hoy en día. Ha sido un análisis súper enriquecedor. Así es. Reafirmamos el enorme valor de aplicar estos pequeños cambios paso a paso, recordando siempre que no buscamos la perfección de revista, sino la conexión genuina y duradera. Hasta nuestra próxima exploración profunda.